Su espada brillante presionaba contra su garganta, su sonrisa afilada como el hielo. Si así algún humano me gana, me casaré con él. Él solo sonrió porque ella no se dio cuenta, el voto de la emperatriz ella estaba a punto de perder. Antes de sumergirnos en esta historia de orgullo, batalla y amor inesperado, no olvídate de suscribirte para que nunca te pierdas nuestra próxima historia de ciencia ficción de HFY. El trono. El salón de la emperatriz azul brillaba con agujas de cristal y luz plateada. Cortesanos alienígenas se alineaban en las paredes, su risa resonando cuando un solo humano dio un paso adelante, blindado pero irremediablemente superado. En el centro estaba la emperatriz Arena misma, de piel azul, cabello blanco, radiante e intocable, su espada brillando como un fragmento de vida llama. Luchó por el orgullo, por el espectáculo. Luchó porque se negó a arrodillarse. La risa de los cortesanos sonó en sus oídos, un coro burlón que trató de sacudir su concentración. Darío se puso de pie alto de todos modos, ajustando la correa de cuero de su puldrón mientras la emperatriz descendía de los deis. Cada uno el paso que dio fue elegancia líquida, cadenas de plata de sus insignias captando la luz, el resplandor de su espada bañándose ella en un halo peligroso. Humano, dijo, su voz suave como pulida. Acero. ¿Entiendes lo que has pedido? Ninguno de su especie se ha presentado en esta sala como retador, y mucho menos lo dejé vivo. Darius sonrió débilmente, una inclinación de la cabeza que fue más insolencia que el respeto. Entonces seré el primero. La multitud se rió de nuevo, más fuerte esta vez. Aunque Arinete no se rió, inclinó la cabeza, estudiando él como una bestia exótica. Ella era joven, pero su presencia llevaba siglos de orgullo detrás de eso. La encarnación viviente de la supremacía de su imperio. Su belleza solo agudizó ese orgullo, y Darius pudo decir que lo sabía. Cada línea de su cuerpo, cada movimiento de su cabello blanco contó la misma historia. No puedo perder. Ella levantó su espada, nivelando su resplandor borde hacia su pecho. Muy bien. Que se sepa que yo, la emperatriz Arina del dominio Azur, declare este duelo ante todos los que sean testigos. Debería este humano sobrevive a más de un solo golpe, permitiré que la lucha continúe. Y debería él, por algún milagro, derrotarme. Ella en pausa, los labios curvándose en la más leve sonrisa. Me casaré con él, una promesa hecha ante mi tribunal, por imposible que sea. Una onda de diversión surgió a través de la cámara, voces alienígenas que se alzaban como el surf. Para ellos era teatro. Para Darius era supervivencia y oportunidad. Rodó los hombros, desenvainando su espada de acero liso, la hoja luciendo opaca junto a su arma radiante. Adivina, entonces tendré que luchar como el infierno, murmuró principalmente para sí mismo. El Chambers tocó el gong una vez, profundo y resonante, y comenzó el duelo. Arena movido primero. Ella era un borrón de plata y azul, su espada brillante cortando un arco elegante destinado a terminar la pelea antes de que comenzara. Darius retrocedió, el calor de su arma rozando el del pecho, y plantó sus botas firmemente. Ella esperaba que él se retirara aún más hacia Cobardó, pero en cambio avanzó, su propio acero se encontró con el de ella con un sonoro choque que silenció la cámara. Sus cejas levantado. Audaz, murmuró ella, empujándolo hacia atrás con una oleada de fuerza. Él se tambaleó, pero mantuvo el equilibrio, dando vueltas, observando su juego de pies. Ella era impecable, sus movimientos eran de leyenda. Cada golpe fue medido, cada desmayo ejecutado con siglos de entrenamiento se transmitió a través de su línea de sangre. Sin embargo, Darius no luchó como su gente. Su estilo era rudo, improvisación, nacida de peleas de tabernas y campos de guerra donde nada era justo. Cuando ella se abalanzó, él se agachó más bajo que ella esperaba, raspando el suelo con su bota mientras él avanzaba hacia su flanco. Tuvo que pivotar bruscamente para evitar ser atrapado fuera de balance. Su sonrisa vaciló. La audiencia murmuró. Darius sonrió, enderezándose, sus espadas aún zumbando por su choque. ¿Qué pasa, emperatriz? Pensé que ya estaría abajo. Ella los ojos se entrecerraron, aunque una chispa de algo, no ira, sino interés, brilló allí.
Ella presionó hacia adelante nuevamente, golpeando con arcos más rápidos y afilados, poniendo a prueba su resistencia. Saltaron chispas mientras sus espadas chocaban una y otra vez, su borde brillante quemaba pequeñas cicatrices en su acero. Sus brazos temblaban con el esfuerzo por retenerla, el sudor comenzaba a latir en su sien, pero él se negó a ceder terreno. Cada vez que ella esperaba que retrocediera, se mantuvo firme. Cada vez que trataba de desmayarse, lo mordió con determinación e improvisación, contrarrestando de maneras que se suponía que no debían funcionar. No fue eso, él era más fuerte. Era que él era diferente, impredecible, humano. Para el tercer intercambio, las risas de la corte se habían calmado en murmullos de inquietud. Nadie se reía más. Los labios de Arena se apretaron formando una delgada línea. Ella giró en un giro elegante golpe que debería haberlo desarmado por completo, pero se preparó, agarró su espada en el ángulo perfecto y avanzó con un gruñido que la obligó a dar un paso atrás. Su pie se deslizó por el suelo pulido. Ella se detuvo a sí misma, choque de espadas instantáneamente, pero el jadeo de los cortesanos resonó como un trueno. Su emperatriz retrocedió, aunque brevemente. Darius exhaló con fuerza, sintiendo que le dolían los brazos, pero sonrió de todos modos, con la expresión desafiante. Parece que estoy aún de pie. Ella lo miró en silencio durante un largo latido del corazón, su expresión ilegible. Entonces, a su sorpresa, ella rió suavemente. No una burla esta vez, sino algo más rico. Muy bien, humano, dijo, levantando su espada una vez más. Su sonrisa se agudizó. Te has ganado más de un golpe. Veamos cuánto tiempo dura la terquedad dura. La multitud se inclinó hacia adelante, conteniendo el aliento, mientras continuaba el duelo. Choque de elegancia de Arena contra la voluntad cruda e implacable de Darius, y por primera vez en siglos. Ella emperatriz luchó no por mostrar, sino para demostrarse a sí misma que realmente no podía perder. El resplandor de su espadarrayas pintadas de fuego azul en el piso pulido. Mientras Aaron avanzaba, ella se movió con la certeza de un depredador. Cada paso fluye hacia el siguiente. Para ella, esto no era solo combate, era arte, una danza, y ella era su maestra indiscutible. Darío no tenía tal ilusiones. Para él, era supervivencia. Se agachó bajo una barra de barrido, el calor de su espada rozó la nuca de él y la empujó hacia arriba con el hombro para abrirle el brazo, lo suficiente como para que pudiera respirar por un momento más. Retrocedió con fuerza, sin elegancia, sin gracia, pero efectivo. El sonido metálico resonó por el pasillo. Los cortesanos se estremecieron. Los labios de Arina se encresparon. Torpe, brutal. ¡Qué humano! Sonrió con los dientes apretados. Tú dices eso como si fuera un insulto. Ella golpeó de nuevo más rápido. La espada resplandeciente borrosa en el aire. Arcos de azul abrasador tallados peligrosamente cerca de su piel. Darius bloqueado, esquivado, retorcido. Su llanura hoja de acero ya cicatrizada y humeante por contacto repetido. Cada golpe sacudía sus huesos, y sin embargo se negaba a hacerlo, dale lo que ella quería. Una retirada, un tropiezo, un momento de colapso que probaría su supremacía. Por un tiempo, parecía inevitable. Ella lo hizo retroceder, paso a paso, hasta que sus botas raspó el borde del círculo de duelo. Cordero se inclinó hacia adelante, murmurando, sintiendo el final. Ella se abalanzó, su espada perforando hacia su corazón con la velocidad del rayo, y cayó rodando bajo su espada. El movimiento fue crudo, sin gracia, el tipo de cosa que ningún dualista entrenado intentaría. Pero cuando él se acercó detrás de ella, se balanceó con fuerza, atrapándola a su lado. El sonido metálico encendido la armadura resonó, fuerte como un trueno. Ella se tambaleó. Una onda pasó por el multitud. Arena se congeló por un instante, con los ojos azules muy abiertos de incredulidad. No Challenger la había tocado en años. Nadie se había atrevido, y sin embargo aquí estaba un humano, jadeando, sonriendo, sosteniendo firme su maltrecha espada como si lo imposible fuera rutina. Tú, ella silbido, voz baja. La chispa de intriga en su mirada se había convertido en una llama.
¿Tú te atreves a marcarme? Escupió sangre a un lado, sonriendo. Supongo que lo hice. Ellos cortesanos estallaron en jadeos y susurros. Araín los ignoró. Su orgullo se erizó, su elegancia se está convirtiendo en algo más peligroso. Entonces quieres jugar rudo, ella dijo en voz baja. Darius se encogió de hombros. La única forma en que sé cómo. Se lanzó de nuevo, esta vez abandonando Flerish por la precisión. Sus golpes cayeron más duros, más agudos, cada uno diseñado para acabar con él. Bloqueó 1, 2, 3, el impacto adormeció sus brazos. En el cuarto, dejó el golpe, se deslizó, guiando su impulso más allá de él, girando hacia su guardia. Sus cuchillas cerradas, las caras a centímetros de distancia. Ella la respiración era constante. El suyo estaba andrajoso. Debería ceder, murmuró ella. Nadie lo hará, piensa menos en ti. Mostró los dientes con una sonrisa. Excepto yo. Con un gruñido, él empujó, rompió la cerradura y retrocedió tambaleándose justo cuando ella le atravesó el cuello. Sus botas apretadas contra el suelo, pero se mantuvo erguido, con la hoja lista. La multitud se había quedado en silencio. No quedó risa, solo shock. Arena también lo sintió. Ella había entrado en el duelo con la arrogancia de la inevitabilidad, ella esperaba aplastar una curiosidad. Sin embargo, aquí estaba este humano, maltratado y sangrando, todavía sonriéndole como si no hubiera estado a punto de matarlo una docena de veces ya. Su orgullo no se lo permitió, admítelo en voz alta. Pero en el fondo de su mente, un pensamiento se enroscó como humo. No debería seguir de pie. Darío se limpió la frente con el dorso de la muñeca, dejando una mancha de sudor y sangre. ¿Qué pasa, emperatriz? ¿No estás acostumbrado a que alguien pelee sucio? Sus labios se abrieron y, para su sorpresa, ella se rió. Un sonido rico y melódico que llevado extrañamente en la cámara silenciosa. Muy bien, dijo ella, con los ojos brillando. Muéstrame entonces. Muéstrame lo que significa ser humano. Levantó su espada en un saludo, hoja brillante zumbando. Luego atacó de nuevo, aún más rápido. El humano se niega a caer, movimientos tan precisos que parecían imposibles. El acero de Darius sonó bajo el ataque. Chispas cayendo en cascada alrededor helos. El duelo pasó del entretenimiento al espectáculo, de la burla a la competencia genuina. Cada golpe condujo, se acercaron más y más hasta que el sudor goteó de su frente y su cabello blanco se aferró a sus sienes. Sus cuchillas cerradas otra vez. El azul brillante de su arma iluminando su rostro. Aún de pie, él raspó, presionando contra su fuerza. Su sonrisa era aguda, peligrosa, pero algo cálida. Parpadeó debajo de él. Por ahora, y mientras sus armas chocaban, como Orgullo y Testarudo Will chocó en el Salón del Trono, los cortesanos se dieron cuenta de algo que su emperatriz nunca admitiría en voz alta. Por primera vez, no estaba segura de ganar. El sonido metálico del acero y el silbido de su hoja resplandeciente llenaron el Salón del Trono como la música, agudo e implacable. Los movimientos de Arena permanecieron exquisitos. Cada golpe y eco de siglos de tradición. Pero la tradición no fue suficiente para quebrantarlo. Los hombros de Darius ardían. Sus brazos Pero cada vez que su espada giraba, él encontraba alguna manera, incómoda, desesperada, inteligente, de sobrevive. Se suponía que iba a ser rápido. Una floritura, una matanza, una risa de la humanidad gastos. En cambio, se convirtió en una tormenta. Los golpes de arena borrosos, su paciencia adelgazamiento. Ella cortó alto, se desmayó bajo, se retorció en un arco giratorio que dejó el suelo lleno de cicatrices con senderos brillantes. Darius se deslizó debajo de uno, hizo un corte superficial en las costillas, silbó, pero usó el momento de pivotar dentro de su guardia. Golpeó la empuñadura de su espada contra su vambraza con un ruido metálico. Ella se estremeció, retrocede un paso. La corte se quedó sin aliento. Estaba sangrando. El sudor goteaba en sus ojos, pero su sonrisa era lobuna. «¿Estás bien, emperatriz?», él raspó. «Pero no estás acostumbrado a cualquiera que luche por ganar». Su mandíbula se tensó.
El resplandor de su espada fundió su rostro con una luz nítida, iluminando el más leve rubor del esfuerzo a lo largo de sus pómulos. Ella había peleado guerras, campeones derrotados, clanes enteros humillados. Y, sin embargo, este humano soltero, maltratado y terco, se negó a. Derríbate a sus pies. Estás exasperando, siseó, avanzando de nuevo. Cumplido recibido, él gruñó, bloqueando justo a tiempo. Sus cuchillas se trabaron, la fuerza se esforzaba contra la fuerza. Por un momento, estuvieron lo suficientemente cerca como para que pudiera ver el sutil brillo de sus iris, luminosos contra su piel azul. Por un latido del corazón, Éter se movió. Luego se retorció, graciosa como el agua, rompiendo el cierre y corte bajo. Su hoja le mordió el muslo, superficial pero ardiente. Él tambaleándose, pero en lugar de retirarse, se lanzó hacia adelante, golpeando su hombro contra ella. El impacto la sacudió, forzada su espalda 2 pasos. El público guardaba silencio ahora, completamente hechizado. Sin duelo nunca había pasado tanto tiempo. Ningún humano había durado tanto. Los pechos de Arena se volvió más pesada, su pecho subiendo y bajando a un ritmo mesurado. El sudor humedeció los mechones de su cabello blanco, por primera vez, no parecía sin esfuerzo, no intocable, sino viva, ardiente, radiante en la lucha. Darío escupió cobre de su boca, cambió su peso a su pierna sana y volvió a levantar su maltrecha espada. Sus nudillos estaban blanco, le temblaba el brazo, pero la sonrisa nunca se desvaneció. Todavía aquí, murmuró, sus labios curvados, afilados y rencorosos. Por ahora. Ella se lanzó hacia adelante, más rápido que antes. Su espada brillante se convirtió en un torbellino, lo que lo obligó a bloquear alto, bajo, luego gírate a un lado mientras saltan chispas a través de su visión. Sus defensas vaciló hasta que hizo algo inesperado. Él dejó que su golpe apartara la mirada de su espada, entrando en el movimiento, en lugar de contra ella. Era imprudente, feo, nada que un dualista entrenado haría. Alguna vez lo intenté, pero funcionó. Su equilibrio cambió, su impulso lanzado lo suficiente que podía empujar hacia arriba con todas sus fuerzas. Su brazo de espada se abrió de par en par para por un instante, su guardia estaba abierta. Darius no lo desperdició. Se balanceó con fuerza, el pisó de sus cuchillas golpeando contra su muñeca. El arma brillante salió volando de su agarre, girando por el suelo en un destello de luz azul antes de entrar en silencio. El sonido resonó como un trueno. El salón se congeló. Arena se puso de pie allí, con la mano vacía. Su gente, su corte, miraban incrédulos, nunca en la memoria viva habían visto desarmada a su emperatriz. Darío retrocedió tambaleándose medio paso, jadeando, su espada temblando en su agarre. Le ardían los pulmones, le palpitaba el muslo, pero levantó la blade de nuevo de todos modos, apuntando directamente a su corazón. El silencio se alargó. Él tragado, voz, pero firme. Parece que la pelea terminó. Los labios de Arena se abrieron, luego se cerró de nuevo. Su orgullo le gritaba que lo negara, que se lanzara, que reclamará lo que se había perdido. Pero su voto, pronunciado alto y claro ante todo, envuelto la victoria imposible alrededor de su garganta como una cadena. Sus ojos fijos en su fuego azul conociendo humanos acero. Durante un largo e insoportable momento, la emperatriz del dominio azul miró menos como una diosa y más como una mujer atrapada entre la furia y algo más, algo peligrosamente cercano a respeto. Por fin inclinó la cabeza, con la voz clara por el pasillo, el duelo está decidido. Una oleada de jadeos y murmullos se extendió por la audiencia. Su mano presionada contra ella pecho, estabilizándose por mi palabra y voto. Yo, la emperatriz Arina, honraré la promesa. Lo hice antes que todos ustedes. Ella respiró hondo, levantando la barbilla desafiando su propia humillación. Este humano ha superado yo. Él será mi esposo. La cámara estalló, conmoción, indignación, risa, incredulidad. Pero Darío solo se quedó allí, jadeando, bajando la espada lentamente como la sonrisa se ensanchó hasta convertirse en algo alegre y divertido. Bueno, él raspó, voz cargando a pesar de su agotamiento. Supongo que tendré que acostumbrarme a decir cariño en público.
El alboroto se redobló, y por primera vez desde que comenzó el duelo, la cara de Harina se tiñó, no por esfuerzo, pero con un rubor no podía esconderse. El salón del trono nunca había escuchado un silencio como esto. Sin música, sin murmullos, ni siquiera el susurro de la seda. Todos los ojos estaban puestos en el emperatriz, su diosa de la guerra, de pie desarmada con la maltrecha espada del humano clavada en el pecho. Orgullo de arena retorcida dentro de ella, fundida y furiosa. Nunca había sido derrotada en público, nunca se vio obligada a tragarse sus propias palabras. Y sin embargo, su voto resonó en el aire, innegable. Romperlo significaría debilidad mayor de lo que cualquier duelo podría revelar. Su corte nunca perdonaría tal cobardía. Así que ella la enderezó Spine, dejó que el resplandor de la dignidad enmascarara la tormenta dentro de ella, y habló lo suficientemente claro como para que todos lo escucharan. Este humano, sus ojos girado hacia él, estrechado en un reconocimiento renuente, ha prevalecido. Por el voto que hice ante ti todos, él será mi consorte, mi esposo, obligado por la ley y por mi palabra. El tribunal estalló de inmediato. Algunos jadearon incrédulos. Algunos gritaron protestas. Otro se rió con salvaje alegría escandalosa. Asesores presionados, voces superposición. Imposible. Indigno. No puedes. Arena levantó una mano, silenciándolos con un solo gesto agudo. Su autoridad se quebró en la cámara como un látigo. No voy a ser interrogado. La emperatriz no rompe su palabra. Su mirada volvió a Darius, que estaba ocupado limpiándose la sangre de la boca con el dorso de la mano. Su sonrisa exasperantemente juvenil a pesar de los recortes y moretones que lo estropearon. Él le dio un encogimiento de hombros torcido como diciendo, tu reglas, no mías. El calor se elevó en sus mejillas. Ella se volvió rápidamente, cabello blanco balanceándose mientras volvía hacia su trono. Sus guardias ceremoniales se movían con incertidumbre, mirando al humano mientras aunque deberían desarmarlo. Pero ella se quebró antes de que pudieran actuar. Déjalo. Se ha ganado esa espada. Esa una sola frase envió otra oleada de susurros a través de la multitud. Darius sella el acero maltratado con un gruñido, cojeando un poco mientras él la seguía. No pertenecía aquí entre pilares cristalinos y cortesanos enjollados, pero se portaba bien. Como si fuera el dueño del lugar. La audacia de eso retorció algo afilado en su estómago. Cuando ella llegó al trono Deis, ella se volvió para mirarlo una vez más. Él estaba lo suficientemente cerca ahora que ella podía. Vea el sudor goteando por su sien, la leve cicatriz en su mandíbula, el fuego obstinado en sus ojos que había se negaron a morir en su duelo. Nómbrate a ti mismo, exigió, con voz firme, a pesar del temblor interior. Darius Vale, dijo, inclinando la cabeza solo suficiente para eludir la insolencia. De la tierra. Entonces que se sepa, dijo, con voz llevando a través de la cámara de aturdimiento. Ese velo de Darío de la tierra será el esposo de la emperatriz Aarón. Los votos serán sellados por ceremonia. Laupro regresó más fuerte esta vez, argumentando cortesanos, consejeros protestando. Algunos salieron furiosos del pasillo, otros avanzaron para vislumbrar al humano que había hecho lo imposible. Darius se inclinó más, bajando la voz para que solo ella pudiera oír. No pensé que realmente lo haría, sigue adelante con eso. Sus ojos brillaron. Di mi palabra. Yo si no lo rompas. Su sonrisa se ensanchó. Supongo que eso me convierte en un hombre afortunado. Sus mejillas se calentó de nuevo, sin que ella se lo pidiera, y se dio la vuelta bruscamente, furiosa consigo misma por permitir tal reacción. El resto de la sesión de la corte colapsó en caos. Los asesores clamaron por aclaraciones, los ministros discutieron, pero la emperatriz los ignoró a todos, despidiendo a la cámara con un gesto de la mano. Guardias acompañado la multitud salió, dejando atrás solo los ecos de incredulidad. Por fin, silencio regresó. Ella se sentó pesadamente en su trono, su espada brillante recuperada y acostado cuidadosamente a su lado. Darío permaneció de pie frente a ella, con los brazos cruzados, esperando. La mirada de Harina se demoró en el demasiado tiempo, su orgullo luchando contra su curiosidad.
Él debería haber sido roto, humillado, muerto. En cambio, se quedó parado con moretones floreciendo en la mandíbula, un matrimonio de orgullo cojera superficial en su paso y una sonrisa que hizo que su pulso se acelerara. «Eres insoportable», murmuró ella. Él ladeó su cabeza. «Esa es una forma de agradecerle a tu esposo por serlo». Sus labios se abrieron, indignados, pero ninguna réplica llegó rápidamente suficiente. Él ya se había dado la vuelta, examinando los altos techos de su salón del trono como un turista boquiabierto. Ella se erizó. «No pienses ni por un momento que superarme a mí te hace igual a mí». Ella snapped. Él volvió a mirarla, esa maldita sonrisa apretando sus labios de nuevo. «Oh, yo sé. Tú eres la emperatriz. Solo soy el tipo que te golpeó», me guiñó un ojo. «Lo que hace yo único en su clase, ¿no?». Las palabras se alojaron en su pecho, calientes y no deseadas, apretó la mandíbula, forzando su expresión a una calma helada. Sin embargo, debajo de ella todo, sus pensamientos enredados en nudos. Furia, humillación y algo más cálido, algo peligrosamente cercano a la intriga. Por primera vez en su reinado, la emperatriz del dominio Asur no estaba segura de su equilibrio, y Darius Vale, guerrero humano maltratado, había plantado. Él estaba firmemente a su lado, le gustara o no. El palacio se mudó rápidamente cuando la emperatriz dio una orden. Al anochecer, el salón del trono había sido despojado de espectadores, quedando solo el asistente ceremoniales que colocaron los símbolos de la unión, copas cristalinas de luz fundida, cuerdas de seda tejidas en azul real, y el antiguo sello de su dinastía suspendido sobre los deis. Fue destinado a ser un ritual de orgullo y gloria. Esta noche, se sintió como humillación cocido en boato. Arena se sentó rígida en su trono, con el cabello blanco recién peinado, adornos trenzados y plateados brillando en su corona. El profundo tejido de zafiro de su vestido brillaba con cada movimiento, lo suficientemente elegante como para recordar a todos los presentes su dignidad ininterrumpida. Ella no se inclinaría. Ella no se vería pequeña, aunque lo sintiera. El humano entró, cojeando solo un poco, vestido con atuendos ceremoniales confeccionados apresuradamente a su medida. Todavía era simple en comparación con sus propias insignias. Sin embargo, sobre él cargaba un peso extraño. Se veía cómodo, donde no debería, en casa donde no tenía derecho a estar. Darío velo de la tierra, el eficiente y voz tonificada resonando bajo las agujas cristalinas. Por duelo y te juro unidos a la emperatriz Arina. Por tradición, esta unión está sellada no por amor, sino por triunfo. El pecho de Arina apretado. Ella no esperaba que las palabras le dolieran. Darius la miró de reojo, sonriendo tirando de la comisura de su boca. No por amor, ¿eh? Bueno, Dal-Sora. Ella movió la mirada hacia adelante, con las mejillas calientes. Hablas con demasiada libertad. Tú se casó conmigo, le murmuró, con los ojos brillando. Supongo que tendrás que acostumbrarte a ella, continuó el oficial, atándose las muñecas con el cordón brillante. La piel de Arena hormigueó donde su mano cepillada la de ella. Ella se dijo a sí misma que era irritación, nada más. Sin embargo, cuando arriesgó una mirada, lo encontró mirándola con algo más cálido que burla. Diversión, sí, pero también curiosidad. Cuando terminó el canto final, la cámara estalló en aplausos formales. El vínculo estaba sellado. Ella emperatriz tenía un marido. Darius levantó ligeramente las muñecas juntas, la voz se inclinó solo hacia sus oídos. Bueno, cariño, supongo que estamos unidos. Su cabeza se inclinó hacia él. Adornos plateados que tintinean con el movimiento, sus labios se abrieron para reprenderlo, pero la palabra cariño permaneció en sus oídos, sonando más fuerte de lo debido. Ella podría solo deslumbramiento, rostro que traiciona el rubor más tenue. Después de la ceremonia, los asistentes dispersos, dejándolos solos en el tenue resplandor de la cámara. Arena exhaló lentamente, recostándose en su trono. Esto es vergonzoso. Me han convertido en un espectáculo en mi propia sala. Darius se inclinó contra el pilar, con los brazos cruzados. Podría ser peor. Sus ojos se entrecerraron. Explícate,
Podrías haber perdido ante alguien cruel, estúpido o alguien que se regodearía. Su sonrisa se ensanchó. Por suerte para ti, me atrapaste. Su mandíbula funcionó. Ella quería chasquear para recordarle que ella era emperatriz, que ningún humano debería atreverse a hablarle así. Pero la lucha resonó en ella memoria, su sonrisa obstinada. La forma en que se negó a caer. Sin crueldad, no. Arrogancia, pura negativa a ceder. Eres imposible, murmuró ella. Sí, dijo. Por eso gané. Las palabras golpearon más fuerte de lo que deberían tener. El orgullo se erizó en su pecho, pero otra sensación se enroscó debajo de él, un pulso de algo peligrosamente cercano a la admiración. Se puso de pie bruscamente, la cola de su bata susurrando contra el pasos. Ven, no haré desfilar a mi consorte por los pasillos y los harapos. Tú se vestirá adecuadamente. Él lo siguió, su cojera más obvia ahora, pero aún así manteniendo el ritmo. ¿Eso es una orden real o simplemente una preocupación? Ella se detuvo, cada músculo bloqueó. Lentamente volvió la cabeza, los ojos entrecerrados por una ardiente indignación. Hacer no me pongas a prueba, sonrió. No soñaría con eso. El paseo a sus aposentos privados guardó silencio, aunque podía sentir su presencia a su lado como un peso vivo. Su gente lo había mirado fijamente, burlas en las sombras con desprecio e incredulidad. Sin embargo, aquí estaba él, entrando a pasos agigantados en su santuario con una confianza que ninguno de ellos se atrevió a mostrarle. Cuando las puertas se cerraron tras ellos, Arina finalmente exhaló solo. Por fin, pudo dejar que la tensión se desangrara de ella, hombros. Ella presionó su palma contra su sien, estabilizándose. Y luego su voz más suave ahora. ¿Estás bien? La simple pregunta la sobresaltó. Ella se volvió hacia encuéntralo mirando, esta vez sin sonreír, pero con genuina preocupación en sus ojos cansados. Su garganta se tensó. Soy emperatriz. Yo no. Tú sí. Él cortó suavemente. Simplemente no lo admites. Ella los labios se abrieron, luego se cerraron de nuevo. El silencio se alargó. Lentamente, se hundió en uno de los cojines. Se sientan junto a la ventana, las estrellas de su ciudad brillando más allá de los dolores de cristal. Por un momento, su orgullo crujió lo suficiente como para susurrar, pensé que te romperías. Él cojeó más cerca, bajándose frente a ella, su sonrisa volvió, aunque más suave, casi tierna. Yo también. La risa escapó antes de que pudiera detenerlo, un sonido silencioso y sobresaltado. Ella aplaudió, una mano su boca como si hubiera revelado alguna debilidad, pero su sonrisa solo se ensanchó. Ahí, dijo. Mejor ya. Sus mejillas se calentaron. Ella miró hacia otro lado, forzando su voz se volvió algo más aguda de lo que sentía. No presumas de victoria más allá del duelo. Puedes ser mi esposo, pero tú sigues siendo un humano. Claro, dijo fácilmente, inclinándose hacia atrás. Pero yo soy tu humano ahora. Las palabras se alojaron en su pecho, calientes e imposibles de ignorar. Y por primera vez desde su juramento, la emperatriz Arena sintió que algo florecía bajo el aguijón de la derrota, algo ambos exasperantes y peligrosamente dulces. El palacio se ajustó rápidamente a lo imposible. Por la mañana, proclamaciones fueron talladas en paredes de cristal y difundidas por todo el dominio. La emperatriz había sido derrotada. La emperatriz tenía que casarme con un humano. Los ministros echaron humo. El general frunció el ceño. Los cortesanos susurraron. Sin embargo, ninguno se atrevió a cuestionar su decreto. Su palabra era ley, incluso cuando la ataba a la humillación. Arena lo soportó con ella con la barbilla alta, pero detrás del velo de compostura, sus pensamientos se agitaron. Cada paso de su reinado había sido coreografiado a perfección hasta el velo de Darío. Él era el defecto que ella no podía borrar, la espina clavada a su lado que se negó a ocultarse. Y sin embargo, ella se encontró mirándolo en consejo. Cuando los nobles se burlaban de su atuendo sencillo, sonreía como si sus opiniones fueran de nativos.
En patios de entrenamiento, donde los guardias alienígenas lo ponían a prueba con duelos simulados, soportaba moretones con una sonrisa, levantándose cada vez que lo derribaban en las comidas. Se burlaba de ella sin piedad, resbalando, cariño, o de mi esposa en sentencias hasta que sus mejillas la traicionaron frente a la asistencia. Era insoportable, enloquecedor, adictivo. En la tercera noche, después de interminables consejos y interminables susurros, ella lo convocó a su terraza privada. El cristalino el balcón daba a la ciudad, sus torres brillaban con una luz de fuego azul, las estrellas se extendían como ríos por el cielo, ella se quedó allí esperando, su túnica fluyendo como zafiro líquido, su espada brillante descansando a su lado, no como arma, pero como símbolo. Llegó tarde, por supuesto, botas, desgastado, el cuello de la camisa suelto, su sonrisa indómita. Bonita vista, dijo, paseando a su lado. Supongo que esa es una de las ventajas de casarse con la realeza. Su mandíbula apretado. ¿Alguna vez te has tomado algo en serio? Claro, dijo, inclinándose. Contra la barandilla. Peleas, promesas y la forma en que me miras cuando creo que no estoy mirando. Su cabeza se inclinó bruscamente hacia él, con el pelo blanco ondeando. Tú, pero las palabras se le atascaron en la garganta porque era verdad. Ella había mirado con demasiada frecuencia, sus ojos se suavizaron, quitando la sonrisa por algo más firme. Podrías odiarme, Arina. Probablemente deberías, pero no lo haces. ¿Verdad? El silencio se apretó entre ellos, pesado y crudo. Ella podría lo he negado. El orgullo le exigió que lo negara. Sin embargo, cuando abrió la boca, él en cambio, la verdad se escapó. Debería despreciarte, susurró ella. Tú me humilló. Rompiste mi orgullo. Y sin embargo, sus ojos parpadearon hacia el suyo, brillando tenue a la luz de las estrellas. Y sin embargo, no puedo, se acercó. El calor de él le rozó el brazo. Calor humano en la noche alienígena. Tal vez no se trate de romper, murmuró. Tal vez sea sobre encontrar a alguien que no te deje estar solo en ese trono. Su respiración se detuvo. Nadie había hablado nunca con H. Así. Ni sus ministros, ni sus generales, ni sus pretendientes, siempre reverencia, siempre miedo, nunca honestidad, nunca simplicidad. Ella levantó la barbilla, la confesión del balcón aunque su voz temblaba. ¿Piensas compartir mi trono? Él sonrió, pero no fue una burla esta vez. No, creo que estar a tu lado. Eso es diferente. Su corazón latía más fuerte que las luces de la ciudad. Ella se dio cuenta con una sacudida de temor y euforia de que ella lo quisiera más cerca, de que quisiera apoyarse en el calor de su presencia, de dejarlo ir, el peso aplastante de la perfección por un momento. Darío, dijo en voz baja, con su nombre extraño en la lengua, él se inclinó lo suficientemente cerca como para que ella sintiera el áspero rasguño de su mandíbula, la firmeza de su mirada. Sí, ella debería lo han alejado. Debería haberle recordado que él era solo humano, que ella era emperatriz. En cambio, sus labios se cepillaron su luz, incierta, ardiente. Él le dio un beso en la espalda, firme, castigado, no vacilación. El mundo parecía inclinarse, las estrellas girando sobre ellas, su pulso rugiendo como una tormenta. Ella retrocedió demasiado rápido, la cara sonrojada, orgullo luchando por volver a montar. Pero el calor persistió. Imposible de negar. Usted es imprudente. Ella susurró, temblando la voz. Volvió a sonreír, más suave esta vez, por eso gano. Y por una vez, ella no discutió. El palacio se ajustó de nuevo, remodelándose en torno a lo impensable. Darío Velo de la Tierra ya no caminaba como un extraño. Caminó como la emperatriz consorte. Los cortesanos susurraron, el ministro frunció el ceño. Pero nadie se atrevió a negar lo que el voto y el duelo habían hecho ley. Para Arina, era como vivir en dos mundos, en consejo, mantuvo su aplomo, emitiendo órdenes con fría precisión, junto a su trono, Darío descansaba con exasperante tranquilidad, ganándose las miradas de sus ministros y ocultando su diversión detrás de esa sonrisa torcida.
Sin embargo, cuando terminó el concilio, cuando se hizo la última reverencia y se cerraron las puertas, él mírala a su manera, y algo en su pecho la traicionaría con su rapidez y ritmo. Sus cámaras privadas dijeron la historia más completa. Una mañana salió de su camerino y lo encontró tirado en su sofá y atuendo ceremonial medio abrochado, bostezando. Sus asistentes trataron de meterme en esto, dijo, tirando del cuello alto. Casi me estrangula. Supongo que la moda aquí es solo otra arma. Ella los labios se contrajeron antes de que pudiera detenerlos. Si no puedes soportar la tela, ¿cómo soportaste mi espada? Él miró ella, con los ojos brillando, y dijo simplemente, porque golpearte valió la pena. Calor se le subió a las mejillas. Se giró bruscamente, fingiendo ajustarse los brazaletes. Insufrible. Más tarde, esa misma semana, caminaron juntos por los jardines del palacio, una vista que hubiera sido impensable hace un mes. Flores alienígenas brillaban suavemente en el crepúsculo, sus pétalos cambiaban de sombra con cada roce del viento. Arena caminó con perfecta gracia, su vestido se arrastraba como la luz líquida de las estrellas. Darius, por contraste, inclinado para oler las flores, rozando sus dedos contra ellas con asombro descuidado. Actúas como un niño, ella regañó. Tal vez, dijo, arrancando una flor y metiéndola detrás de la oreja, con dedos audaces. Pero sonreíste cuando lo hice. Ella se congeló. Él tenía razón. Ella había sonreído. Cuando regresaron a sus aposentos, ella todavía estaba nerviosa, se dio cuenta, por supuesto, se dio cuenta de todo. Lo escondes bien, él murmuré esa noche cuando se sentaron junto a la ventana abierta, con las luces de la ciudad extendiéndose debajo de ellos. Ella bebió su vino, evitando su mirada. ¿Ocultar qué? ¿Qué no odias esto tanto como finges? Sus dedos se apretaron contra el cristal. Supones mucho, humano. Tus mejillas le dicen a historia diferente. Él bromeó, inclinándose lo suficiente como para que ella volviera a sentir su calor. Su corazón tropezó en su pecho, pero ella no se alejó. En cambio, giró la cabeza lo suficiente como para que sus ojos se cerraran. Eres imprudente, Darius Velo. Sí, dijo en voz baja, con una sonrisa que se desvanecía en algo más firme. Pero yo soy tuyo. Las palabras golpearon como una cuchilla, cortando cada escudo de orgullo que le quedaba. Su pecho tembló, ella pulso martillado, y por un momento se dejó imaginar, no como humillación, no como deber, sino como elección. Esa noche, cuando se retiró a la habitación de su cama, ella permaneció en la puerta más tiempo del necesario. Notó, por supuesto, levantarse con esa misma enloquecedora confianza. ¿Necesitas algo, cariño? Le ardían las mejillas, pero logró mantener el nivel de su voz. Solo tu silencio. Él rió, el sonido cálido, exasperantemente encantador, y la siguió de todos modos. En los días siguientes, la emperatriz del dominio azur descubrió una verdad que la inquietó más que cualquier duelo. Ella había comenzado a esperar las burlas de su esposo. La noticia de la unión se extendió mucho más allá del palacio. A través de él en los mundos del dominio, los mensajeros llevaron la historia. La emperatriz que había jurado que ningún humano podría derrotarla a ella y al único que había hecho lo imposible. En algunos mundos fue un escándalo. Sobre otros leyenda para muchos fue la prueba de que incluso lo inquebrantable podía ser sacudido. Dentro del palacio, sin embargo, se convirtió en algo más simple. La presencia de Darius se hizo familiar en sus pasillos. Guardias que alguna vez se burlaron mi emperatriz, mi esposo ahora saludado, aunque solo fuera porque ella lo exigía. Los ministros que murmuraban sobre la desgracia se encontraron silenciados con su mirada cortante, y los cortesanos, siempre ansiosos de espectáculo, observaban cada interacción entre la emperatriz y su humano con curiosidad sin aliento. Fue durante una de esas sesiones judiciales semanas después ocurrió el cambio final. Los ministros la presionaron de nuevo, con voces agudas de preocupación. Emperatriz, segaramente no puedes. Él no es de nuestra sangre, ni de nuestro mundo. Y sin embargo él se paró donde ninguno de ustedes se atrevió. Erin intervino, su voz sonando a través de la cámara cristalina. Él me enfrentó a Blade para. Blade y prevaleció.
¿Alguno de ustedes puede decir lo mismo? Cayó el silencio. Ni uno. El ministro se movió. Darius, parada justo al lado de su hombro derecho, se inclinó más y murmuró con una sonrisa. ¿Piensa que solo me llamaste el hombre más valiente de la habitación? Sus labios se retorcieron a pesar de sí misma. Ella no lo corrigió. En cambio, se quedó de pie dejando que su túnica fluyera a su alrededor como un saluda y levanta su voz para que todos la escuchen. Desde este día Darío Velo de la Tierra no es meramente mi consorte por voto, sino mi esposo elegido por voluntad. Su coraje es lo mío como lo mío es suyo. Su lugar no está a mis pies, sino a mi lado. El salón estalló. Conmoción, indignación, incredulidad, pero también aplausos ondeando y creciendo a medida que nobles, guardias e incluso sirvientes más jóvenes se atrevieron a unirse. Por primera vez, no fue solo escándalo. Fue aceptación. Darius la miró, con los ojos muy abiertos y algo casi incrédulo, entonces él le dio esa sonrisa. Menos burla ahora, más agradecido. Más tarde, cuando la sala fue despejado y las antorchas se atenuaron, ella lo encontró esperando en el balcón, mirando hacia la ciudad resplandeciente. Él no se giró cuando ella se acercó, pero su voz era tranquila, constante. No pensé que llegarías tan lejos. Ella vino a pararse a su lado, su mano rozando la de él en la barandilla. Te lo ganaste, se volvió, luego, estudiando su rostro a la luz de las estrellas. Incluso si todavía soy humano. Sus labios se curvaron lentamente y deliberado. Especialmente porque eres humano. Nadie más me habría peleado como tú lo hiciste. Nadie más se habría atrevido. El silencio se estiró, se llenó solo por el zumbido de la ciudad abajo. Luego deslizó su mano completamente entre sus dedos entrelazados. Por una vez él no te hace. Él solo sostuvo su mano con más fuerza, la sonrisa se desvaneció en algo más profundo, más firme. Ya sabes, dijo por fin, en voz baja. Cuando prometiste casarte con cualquier humano que te venció, no pensabas que nadie lo haría. Su risa era suave, real. No. Pensé yo mismo intocable. Ella se inclinó más cerca, con el pelo blanco rozándole el hombro. Pero quizás fue el destino que perdería solo una vez y solo ante ti. El beso que lo que siguió no fue un pincel de labios robado, ni un accidente de pasión. Fue deliberado, lento, sellando algo más fuerte que el voto o la ceremonia. Cuando se separaron, ella susurró, mi esposo. Y él sonrió, respondiendo en especie, mi emperatriz. A partir de esa noche, la historia se difundió de otra manera. No solo la historia de un humano que había derrotado a una reina alienígena, sino de una humana que había reclamado su corazón. Y a los ojos de la galaxia, la leyenda de Darius Vale y Empress Serena se convirtió en más que escándalo o espectáculo. Se convirtió en una prueba de que incluso el trono más alto podía ser tocado por la humanidad. Si disfrutaste esta historia de un humano desafiando lo imposible y ganándote el corazón de la emperatriz, asegúrate de suscribirte y únase a nosotros para ver más cuentos de ciencia ficción de HFY cada semana.